tal? ¿Cómo están, amigos de YouTube? Bueno, pues estamos aquí en una edición más, en un espacio más de este espacio que le hemos denominado o le hemos puesto por nombre Conciencia Bíblica, y hoy vamos a tener un tema, bueno, creo que es de interés general como todos. Tiene que ver con lo social, con lo emocional de nosotros. Pues vamos a hablar un poco sobre el noviazgo, y vamos a entrelazarlo un poco con conceptos bíblicos. Creo que, bueno, amena de nuestra vida espiritual, de nuestra fe, de lo que profesamos como cristianos, nosotros desde el punto de vista cristiano. Bueno, a la par de esto, bueno, tenemos una vida también emocional, tenemos una vida, por qué no decirlo, sexual, ¿no? Desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista psicológico, la sexualidad siempre está presente en el ser humano. Entonces creo que es algo que nos ocupa también en cuestión de temas bíblicos. Nos preocupa informar, nos preocupa saber qué está sucediendo, qué dice la Biblia, qué dice la ciencia, poder hacer un puente de entendimiento entre estas dos materias, hablar un poco sobre cultura, etc. Nos ocupa el tema del noviazgo. Saldrán otros temas por ahí entrelazados que los trataremos en otros videos. Y bueno, pues vamos a iniciar. ¿Qué es el noviazgo? Vaya, en la Biblia no aparece un término como tal, ¿no? Noviazgo, y que se nos den ciertas pautas tan claras de cómo entender este concepto. Es un concepto más, digamos, occidental, más modernos. Tiene que ver con una interacción social prematrimonial, aunque hoy en día, en nuestro siglo XXI y en nuestra ciudad de México, en nuestras grandes ciudades de nuestro país, bueno, creo que el tema pues creo que da para mucho, ya que se ha ampliado este concepto en tanto lo social. Ya no se ve solamente un trato prematrimonial, sino se llega a ver incluso un trato simplemente casual o de una satisfacción temporal, ¿no? Entonces, de allí que, bueno, pues nos interesa analizar los pormenores y dar un punto de vista bíblico. El hombre es un ser biopsicosocial, también es espiritual, tiene que estar en contacto con otros seres humanos, es un ser social. Génesis capítulo 2, por ahí del verso 20, nos dice que Adán, nos dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Es decir, que Dios buscó una ayuda entre todos los animales que había formado y no lo halló. Halló otros tipos de características animales que no se relacionaban con las características que Dios había hecho en Adán. Entonces es cuando dice el verso 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, desde el inicio de la creación, el hombre tiene una interacción con una persona de un sexo opuesto. Es una necesidad. Dios buscó en el verso 20 ayuda para él en el reino animal y no lo halló. Hizo una ayuda que fuera similar a Adán, para que éste pudiera hablar, comunicarse con ella, pudieran entender ciertas emociones, ciertas vivencias, lo que veían, el cómo lo percibían. Tenía que ser alguien similar, no igual,
similar a Adán, con quien éste interactúa. Entonces, desde el principio vemos que el hombre es un ser biopsicosocial. El hombre no se puede aislar, siempre busca la compañía de otras personas. Y en este caso, lo que nos ocupa en el noviazgo es que buscamos desde una etapa de nuestra vida la interacción con una persona del sexo contrario. El tema de la homosexualidad será otro tema que trataremos en otro video. Hoy vamos a enfocarnos a una perspectiva 100% heterosexual, bíblica. Y bueno, desde el principio vemos que un hombre busca a una mujer busca a un hombre. Ambos tienen características diferentes y tienen estos que interactuar. Bueno, si bien nos comentabas que la palabra pues novia y novio no aparecen definitivamente en el Antiguo Testamento, el libro de Cantares pues utiliza la palabra amiga en relación a una esposa. ¿De dónde vendría entonces el concepto de noviazgo que utilizamos actualmente? Bueno, esta idea surge de una preocupación, de conocer bien a la pareja antes de tomar la decisión de casarse, dado que el matrimonio instituido por Dios, es para siempre este matrimonio. Entonces, esa necesidad, se suple dando esos pasos seguros que pues nos llevarían al siguiente paso del noviazgo. Vamos a ver un ejemplo en el capítulo 24 de Génesis. Solamente una aclaración, el matrimonio efectivamente desde el punto de vista bíblico lo contempla desde la perspectiva de nuestro lenguaje para siempre, en virtud de nuestra vida terrenal, es decir, no continúa vigente, ¿no?, por decirlo así, después de la muerte, ¿no? Se termina, se disuelve el matrimonio una vez que una de las partes muere. Entonces, solamente aclarar ese aspecto. Sin embargo, sí, la perspectiva bíblica desde un inicio es que la unión de un hombre y una mujer en virtud de matrimonio tiene una duración para toda la vida, no tiene una caducidad. Vamos a ver el capítulo 24, donde precisamente Abraham busca esposa para Isaac, ¿no? Entonces vemos desde el primer capítulo, vemos cuál es como una especie de señal, ¿no? de señal que habría de encontrar después a Rebeca, ¿sí? Y que esta misma señal se cumple. Sin embargo, no vemos que haya una charla, una conversación pues así como el típico, pues vamos a andar, ¿no? Sino directamente ellos pues ya se tratan más adelante, pues prácticamente como si ya hubieran contraído nupcias, ¿no? Es uno de los ejemplos. Ahora bien, más adelante vamos a ver algunos breves tips en cuanto a el noviazgo cristiano, que sí, si bien sí es una antesala al matrimonio. No sé qué más. Sí, mira, tenemos que tener en cuenta que el cristianismo, hablando desde el punto de vista cristiano, cuando decimos desde el punto de vista cristiano, nunca debemos de dejar de un lado que el cristianismo finalmente toma gran parte de su doctrina, por decirlo, de su posición en ciertos temas del judaísmo. Es decir, el judaísmo no se deslinda al 100% del cristianismo, o más bien el cristianismo no se deslinda del judaísmo, toma parte de él se conserva y siguen ciertos conceptos viviendo dentro de la doctrina cristiana, y uno de ellos es precisamente el noviazgo, ¿no? Efectivamente, no hay, en el Antiguo Testamento no encontramos un tema que nos diga sobre meramente un noviazgo, ya que
el casamiento se daba a edades muy tempranas prácticamente. Esto es algo importante, el cual encontramos en la Biblia ciertos temas aparentemente que no aparecen o omisos. Es porque el judío, la cultura judía, se solían casar a muy temprana edad, muy jóvenes. Esto también llevaba a que quienes arreglaban los matrimonios eran los padres más que los hijos. Lo vemos en el caso de Abraham arreglando el matrimonio de Isaac entre su propia parentela, ¿no? con Rebeca. Entonces no hubo como tal un noviazgo y se fueron al cine, etcétera, se conocieron, sino que previo ya había un arreglo entre ambas familias, que eran, por cierto, de un mismo linaje. Entonces no hay como tal un preámbulo de conocimiento, como si lo tenemos hoy en día en Occidente. Entonces aquí hay que revisar este tema, hay que puntualizar que el hecho de que a veces parezca la Biblia un poco lejana en ciertos conceptos, sobre todo en el libro de la ley, o en los libros de la ley, es porque estamos hablando de una cultura judía 4000 años atrás, cómo ha evolucionado la sociedad, en cuántas sociedades ha pasado el judaísmo y ha sobrevivido, y hoy lo tenemos con nosotros. Bueno, pues tenemos que entender esa diferencia de 4000 años, y no solamente en años, sino de generaciones, culturas, países, sociedades que han percibido la vida y los fenómenos de una manera totalmente distinta, ¿no? Entonces, esto, por supuesto, siempre ocupa a cualquier religión, el hecho de unir a dos personas en una unión espiritual y carnal. Esto lo vemos casi prácticamente en cualquier religión, le da una cierta importancia divina. Cristianismo no es la excepción, dice Pablo Honroso, sea el matrimonio y el hecho sin mancilla. Por ahí en Proverbios 18:22 dice: el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Pero aquí hay algo muy importante. Efectivamente, ¿qué función tendría el noviazgo hoy en día, nuestros días, Occidente, siglo XXI, en una época donde la tecnología es prácticamente parte de nuestra vida, etcétera, en donde vivimos en una sociedad difícil, un país quizá, o una ciudad sobrepoblada, como en nuestro caso, en la Ciudad de México, etcétera? ¿Qué podríamos hablar sobre la utilidad del noviazgo? O sea, aquí empieza lo bueno del tema. Sí, bueno, vamos a revisar, por ejemplo, algunos, digámoslo así, como algunas cosas que funcionarían, ¿sí? En cuestión en torno a conocer a tu pareja, en torno a conocer a esa persona que tú has decidido compartir unos momentos, ¿no? En primer lugar, bueno, tenemos amar a Dios más que a la misma pareja, ¿no? Los creyentes, bueno, que se encuentran en una relación de noviazgo, deben de asegurarse conservar su primer amor, pues definitivamente por Dios, y que lo mejor de su tiempo y devoción, bueno, sean dedicados a Él. Entre también algunas otras prácticas, que a lo mejor salir de paseo, salir pues ya sea a un museo, salir a ver alguna película. También, bueno, tomar en cuenta que mencionábamos, la antesala del matrimonio, pues es el noviazgo, ¿no? Toda relación tiene como un objetivo, ¿sí? Llegar al matrimonio. Cuando una pareja decide empezar esta relación, bueno, es porque ambos han estado en un común acuerdo de que pues van a llegar a esta otra etapa, ¿sí? Otra de las cuestiones, bueno, pues mostrar un mutuo respeto, ¿sí? Para que, bueno, cuando se rompe esa parte del respeto, ya definitivamente ahí vamos a empezar a tener algunos problemillas.
Sí, por ejemplo, si bueno, están pensando definitivamente en la boda, pues empezar a ahorrar, empezar a hacer un cochinito ahí para ahorrar en todos estos gastos que evidentemente pues van a llegarlo a hacer. Algunas personas aconsejan que busquen se le llama un mentor o una pareja, ¿no? que ellos a lo mejor tengan como ejemplo, ¿sí? Para que pues los vaya aconsejando conforme a los momentos que van, al tiempo que van llevando. También es importante conocer a la familia de la pareja, conocerla, que se presenten, que vean cuáles son las intenciones, ¿no? La famosa escena donde el papá le pregunta al novio que cuál es la intención real de él hacia su hija, y bueno, pues por último tener expectativas pues claras. Ahora sí que hablarse claro y de acuerdo. Yo creo que es importante, me regresaré a uno de los puntos en el hecho del mentor. Creo que es muy importante, ya que muchas personas, o casi la mayoría, en una etapa temprana de la vida, en un noviazgo, incluso en etapas ya un poco más tardías como las de su servidor, a veces se llega a idealizar a una persona. Esto es el enamoramiento. El enamoramiento es un proceso también bioquímico, es un proceso psicológico, pero también bioquímico. Es un proceso en el que el cerebro tiene ciertos cambios hormonales, en los que ciertas hormonas como la oxitocina se segregan, pero esto tiene un efecto, por supuesto, en prácticamente toda la vida de la persona. Es decir, una persona, una chica, un chico que esté enamorado, constantemente el pensamiento estará enfocado hacia la persona que ama, ¿no? Entonces, estas hormonas también dirigen la conducta. Y muchas veces en la conducta propia es difícil ver los propios errores y fallas, pero también es difícil ver los detalles que no pueden estar exentos de tomarlos en cuenta de la otra persona. Es decir, la persona que está enamorada no toma en cuenta muchas cosas porque su visión está nublada por el hecho de estar enamorado. Por eso algunos lo llaman una etapa de estupidez o de idiotez temporal. Aproximadamente es un lapso de 2 a 3 años en el que se mantiene esta expectativa sobre la otra persona, y después viene un cierto desencanto. El mentor o el consejero, una persona que tenga experiencia en la vida, pero una persona seria, una persona que tenga un cierto éxito o vaya, un título que lo avale como consejero, como alguien que tenga la aprobación y la capacidad para dar un consejo, un punto de vista o guiar, etcétera. Un pastor, por ejemplo, en nuestro caso, en los cristianos, también un psicólogo, pues habemos psicólogos cristianos, por supuesto que podemos dar buenos puntos de vista, y muchas veces las personas no se atreven a pedir la opinión al mentor sobre el novio o sobre la novia porque tienen ciertos temores a que sean criticados o a desencantarse, ¿no? Sin embargo, esto sería uno de los consejos que yo abundaría por ahí, el hecho de que se atrevan a pedir la opinión de terceras personas de confianza, personas que estén en una neutralidad total, porque las relaciones de noviazgo suelen entrar terceras personas que no tienen absolutamente nada que opinar o que no tienen la capacidad en cuanto a experiencia o conocimiento sobre la materia para hacerlo. No, cuando ustedes se acercan a un buen consejero, a un pastor, a un psicólogo, etcétera, van a hallar quizá un punto de vista que no les guste tanto o que les haga ver ciertas realidades que de pronto los molesten, pero va a ser algo positivo, va a ser algo bueno, les puede ayudar a equilibrar ciertas cosas, a entender el comportamiento de la otra persona. Entonces, no desechen el consejo, seguir el consejo del sabio, es bíblico, ¿no? Ignorarlo es de necios. Entonces, siempre busquen no estar solos, ¿no? Vivir
no vivir un noviazgo en la soledad, en el aislamiento, callarse de lo que pasa. Por ejemplo, aquí tenemos una nota del Universal. Sufren 9 de 10 jóvenes violencia en el noviazgo, y es precisamente que por eso queremos enfatizar estos puntos. Esto del mentor es algo muy importante. Leo la nota rapidísimo. Dice: un alto porcentaje de ellas, de las chicas, se quedan en silencio cuando hay conflictos, es decir, son chicas que tienen una vivencia aislada, ¿no? De su noviazgo lo tienen aislado, no se acercan con nadie quien les pueda dar consejo. Piensan en un momento que nadie las puede entender, que nadie las puede aconsejar, pero esto no es así. Sí hay gente alrededor nuestro, quizá poca, pero hay gente sabia, hay gente con conocimientos, o hay gente capacitada profesionalmente para poderlas orientar. Esto es muy importante, lo del mentor, porque una segunda, tercera opinión, una persona que opine desde el punto de vista neutral, bueno, pues siempre nos va a dar una buena guía. Y ¿por qué no decirlo, no? El punto de vista de los padres, dice Proverbios: oye, hijo mío, el consejo de tu padre, y no menosprecies también el consejo de las palabras de tu madre. Sí, los papás tienen una cierta experiencia, ¿no?, que no la usarán seguramente para mal de su hijo, sino solamente para bien, ¿no? No se cierren, no hagan un círculo en el que nadie pueda pasar, y que a nadie le interesa, y que es mi vida, y que a ti qué te importa. El consejo es que no se cierren a vivir un noviazgo aislado. Compartan con personas sabias, compartan con gente que les pueda aconsejar sus vivencias, personas que no tengan prejuicios, por supuesto, porque en los noviazgos pasan muchas cosas las cuales tenemos temor de hablar, ¿no? Entonces es importante que las personas a las que nos presentemos, y también quizá esto nos sirva a los consejeros, es que tengan los pies sobre la tierra, tengan la cabeza fría, no tengan prejuicios sobre la gente, escúchanle de una manera abierta y poderle dar una opinión más objetiva. Pero entonces a lo que vamos es que el mentor, el consejero, el amigo, quizá también, en todo el tiempo ama el amigo, dice la Biblia, es importante que nos acompañen en una vivencia de noviazgo. Pero sobre todo, bueno, yo también añadiría aquí este punto de tener expectativas pues claras, que nos evitan pues los malos entendidos y las decepciones, ¿no? Por eso, como parte de un noviazgo, pues es necesario hablar de las expectativas que tiene uno del otro. Así pues ambos pueden saber qué esperar y qué no esperar cuando lleguen ya al matrimonio. En este sentido, bueno, es muy importante aclarar, por ejemplo, pues hasta los hijos, ¿no? A tener claro, las visitas que a lo mejor se van a hacer a las familias de cada uno. En cuanto al dinero, a lo mejor los gastos que uno y otro como seres individuales pues tienen, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, pues se establecen acuerdos, y así se evitarán un sinnúmero de conflictos y desilusiones. Hay veces que cuando estas expectativas no se ponen sobre la mesa, bueno, ahí llega el conflicto y luego se perdonan y otra vez siguen como si nada, y es repetitiva esta parte hasta que se van creando una codependencia, y pues ya las cosas pues empiezan a salirse de control, ¿sí? Entonces pues también añadiría yo esta parte de tener bien claras que las expectativas tanto de uno como de la otra persona. Sí, es cierto, esto de la familia es muy importante. Porque la familia finalmente es una referencia sobre la conducta del novio o de la novia. Finalmente, cuando interactuamos algo con la familia, obtenemos información sobre sus hábitos, gustos, disgustos, sobre sus arranques de cólera. Muchas chicas o muchos chicos, según sea el caso, creo que ya las cosas no están para para discriminar uno u otro género. Ambos valemos lo mismo delante de los ojos de Dios, ambos somos iguales de valiosos, ambos necesitamos del otro. Las mujeres necesitan de los hombres necesitamos
de las mujeres, ambos necesitamos. Dios no se equivocó en su creación en darle a Adán una ayuda idónea diferente, de unas características físicas, mentales, cognitivas, motoras diferentes, ¿no? Es una ayuda para el hombre y para la mujer también es una ayuda y es una satisfacción. Entonces, aquí no podemos estar hablando de que no nos necesitamos uno al otro, etcétera. Dejemos eso a un lado. Pero muchas chicas, a lo que iba, muchos chicos no conocen a su novio, a su novia en momentos o en momentos de estrés, en momentos de tensión, en un ambiente bajo tensión. Las personas solemos cambiar, nos comportamos de una manera distinta y muchas veces él o ella pueden ser violentos, pueden tener arranques de violencia muy serios. Entonces la información que nos dé la familia, quizá no interrogándolos, no simplemente escuchando sus vivencias, etcétera, viendo las reacciones de él o ella ante papá, mamá, tíos, sobrinos, etcétera, nos va a arrojar mucha información sobre lo que es esa persona y lo que nosotros nos podemos esperar de esa persona viviendo en condiciones de cohabitar, ¿no? Entonces, sí, también esto es algo muy importante, ¿no? Que tengamos un contacto con la familia. Cualquier cosa, cualquier conducta extraña, incluso enfermedad física, mental que no se haya detectado, también la familia puede ser una fuente de información valiosa. A veces hay enfermedades que se presentaron desde niños y que repercuten en la conducta de un adolescente o de un joven, pero que nosotros desconocemos. Con esa información nosotros podemos conocer más al novio o a la novia, etcétera. Y bueno, pues eso finalmente es el objetivo del noviazgo, conocer a una persona que es candidata seria a contraer nupcias conmigo y pasar toda la vida con ella, ¿no? Entonces, el conocer también incluso su estado de salud, pues, ¿por qué no? Es también importante. Tenemos que tener un poco de cabeza fría en este tema y pues creo que va a ser, es importante, ¿no? Porque, ¿qué decía el siguiente punto? El siguiente, bueno, teníamos estábamos pues también conversando acerca de, bueno, un noviazgo cristiano, pero ¿qué hay o qué pasa cuando la novia o el novio es cristiano y la otra parte no? Es todo un tema, ¿no? Sí, esto es súper interesante porque hoy en día creo que en el cristianismo hemos entrado en una interacción mayor por cualquier tema social, académico, laboral, etcétera. Nosotros estamos en contacto con el mundo, entonces tenemos una interacción con aquellas personas que no comparten nuestra fe cristiana en Jesucristo. Sin embargo, son personas amables, son personas buenas, son personas decorosas, son personas de buenas costumbres, ¿no? Y que en muchos casos llegan a tener una identidad con nosotros en ciertas características físicas, quizá emocionales, quizá de vivencias, y empecemos o ustedes inicien un noviazgo con una persona que no comparta su fe, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí viene lo interesante. ¿Por qué o para qué podemos juzgarlo esto? Bueno, dice Pablo de entrada, no os unáis en yugo desigual. De entrada no es lo deseable, de entrada no es lo esperado, pero hoy en día no podemos cerrar los ojos de que este fenómeno se da. No lo estamos aprobando, ojo, ni lo estamos promoviendo, no lo estamos justificando, simplemente estamos diciendo que este fenómeno se está dando. Pero el lado quizá positivo de la moneda sería el hecho de que uno de ellos le puede mostrar su fe, le puede persuadir de su fe al novio o a la novia, ¿no? En este caso, bueno, mi criterio personal sería, si esa persona logra con el tiempo a compartir su fe, a recibir la misma fe, la misma enseñanza, la doctrina, acatarla, a recibir a Jesús como su Salvador,
pues qué bueno. ¿Se han dado casos? Sí, sí se han dado casos, pero también podemos esperar lo contrario. Una persona que rechace totalmente un vínculo con Dios, un vínculo con las Escrituras, y que no quiera absolutamente saber nada de Dios, ni de iglesia, ni nada de esto. En este caso lo recomendable es no seguir esa relación, si es que realmente el novio o la novia, lo que sea, ama realmente a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ante todo, primero es Jesús en nuestra vida, primero es Señor Jesús, primero es Dios en nuestra vida y en nuestros objetivos, y después todo lo demás. Dios tiene siempre la prioridad, ¿no? En un dado caso de que esto no se visualice como una realidad, de que la persona endurezca su corazón, lo más recomendable es no continuar con una relación así, porque en la posteridad pues esto será un total caos, ¿no? Dice la Escritura que ellos se vuelvan a ti y no tú a ellos. Entonces esto sí es muy claro. Así es. Bueno, otra de las partes a las que nos llevaría esta situación es, si realmente alguien que esté en este plan de matrimonio, de noviazgo, pues si puede preguntarse a sí mismo si realmente tiene paz con su novia o novio, ¿no? Si tiene alguna preocupación respecto al futuro de su relación, si existe algo que perturba especialmente en ciertos momentos de la relación. Si no sientes paz en tu relación, seguramente Dios está diciendo que no es la voluntad que se continúe con ese noviazgo. Precisamente en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, ¿sí? En el versículo es el 27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Sí? Entonces es parte de conocer si ese noviazgo realmente es enviado o va a ser aprobado por Dios, ¿sí? Precisamente. Entonces esta pregunta pues también tómenla en cuenta, y pues ya estamos ahora sí que conformando, ¿no?, una serie de requisitos para que valoremos realmente la situación y veamos si vamos a tener algún conflicto más adelante. Claro. Sí, de entrada, Dios le dice al pueblo de Israel que que no consiguieran, dice a los israelitas, que no consiguieran mujeres extranjeras o hombres extranjeros. Eran solamente del linaje israelí, del linaje del pueblo de Israel, en el que se podían casar. Abraham, teniendo una cultura fenicia, una cultura de estas tribus cananeas, pues busca para su hijo Isaac una mujer de entre su propia parentela. Entonces lo ideal, en la medida de lo posible, nosotros pues exponemos a la luz de estas verdades en que pues la persona con la que tenemos que estar es alguien que comparta definitivamente nuestra fe y ciertos puntos de vista. Efectivamente no estamos diciendo que sean iguales, porque nadie somos iguales en este mundo, todos tenemos una genética distinta y única. No, pero sí podemos compartir un porcentaje alto de ideales, de creencias, de fe. Podemos ser diferentes entre nosotros, quizá. En ciertos detalles podemos ser totalmente distintos. Sin embargo, hay un punto de unión muy fuerte, que es la fe, precisamente. Cuando se comparte la fe entre dos personas, hay un punto de unión en el que se pueden disolver ciertas diferencias, en el que quizás las diferencias o los puntos de vista individuales no se logren superar, pero la fe los pueda superar. Es decir, si ponemos ciertas normas bíblicas por delante, será mucho más fácil la convivencia, ya que ambos estamos de acuerdo en qué es la palabra de Dios y la debemos practicar. Cuando estamos en comunión con una persona que no comparte nuestra fe, difícilmente podríamos pues anteponer como una autoridad la palabra de Dios, y otra persona pues difícilmente la acataría, porque para ellos no es una autoridad la palabra de Dios, no es ni siquiera la palabra de Dios. Entonces
de ahí que viene la dificultad de interactuar con una persona que no comparte nuestros principios y nuestra fe. De entrada, lo ideal es que busquemos una persona que esté en nuestra propia sintonía en cuestión de fe, y pues no solamente de fe, sino lo recomendable es que amén de esto, de la fe, pues también que comparta ciertas características económicas, sociales, culturales, es decir, que compartan un nivel de estudios similar, sociales, culturales, de amistades que sean similares, lo que buscan, gustos similares, etcétera, porque la vida será mucho más llevadera, ¿no? Pasatiempos quizá también puedan darse cuenta que los pasatiempos son, en algo se parecen, en algo no quizá, pero hay puntos de unión muy importantes. Cuando una persona está interactuando con otra que, bueno, pues de plano no se parezca en nada, y que uno le gusta el béisbol y el otro el tenis, o esté demasiado dispar, bueno, pues ahí habrá que evaluar realmente qué es lo que se quiere más adelante, porque los detalles, dicen por ahí el dicho que en los detalles está el diablo, y es precisamente en estos detalles en cuanto se dan las grandes peleas, incluso las cuestiones de golpes, maltratos, agresiones verbales, etcétera, empiezan por detalles muy cortos. Sí, vamos, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa? Ok. Y ahorita continuamos ya con las conclusiones. Ok. Sí, y para ir, bueno, desenvolviendo realmente encontrar, buscar, elegir a la pareja que Dios tiene para nosotros. Entonces vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Ok, vamos a un segundo video. En un momento por aquí, denle clic al video número 2, y en un momento por acá estamos.